Eh, y yo acá apenas veo, y si alguien quiere hablar, apenas lo veo, que tengo un redondelito con la imagen de los que pusieron imagen. Y en ese se veía un cuadradito más grande, bastante más, más claro. Pero bueno, si no tienen inconveniente, por lo menos, si más o menos funciona esto, vemos de seguir con el Skype. Si no, probamos alguno de estos otros sistemas, pero No, eh, pero para mí por ahora con este venimos re bien. Aparte te permite Sí, grabar. sí, Bueno, nosotros también. yo opino igual. Es más bueno, Opino intuitivo igual. aparte el Skype. Sí, este, sí, porque meterse con otro va a ser conocer otro sistema más y ver, para mí están dando igual de bien que el Google Meet. ah, bueno, entonces sigamos sigamos luchando con este. Ya estamos más o menos los esperables, por ahí hay alguien más que a veces está y a veces no. ¿Ustedes han tenido oportunidad de comentar así con compañeros de los que están anotados en la materia y no están participando? No, yo no conozco a nadie que esté anotado y no esté participando. ¿Y alguien más? No hay, este, no hay contacto. Pregunta de curiosidad, especialmente siendo una carrera de pocos estudiantes. ¿No hay mucho contacto entre los estudiantes? ¿No hay integración? Yo por lo menos particularmente a la mayoría no los conocía de antes, a la gran mayoría. A muy pocos y los que conozco de antes sé que están participando. Ah, está bien, ustedes hasta ahora venían básicamente haciendo materias que son, que comparten con otras carreras, eh, y donde son minoría en cada una de esas materias. Sí, Claro, suele tal pasar tal en cual. materias como estadística, matemática, micro. Claro. Es más, ahora acá a Martín lo estoy reconociendo que lo tengo de compañero en micro, pero por la voz nada más, porque nunca lo había visto. Estás como el tango, tan solo por la voz me reconoció. Este, eh, Y yo voy a confesar que no sé quién habló, perdón. Camila, mucho gusto. Ah, buenísimo, buenísimo. Así que estás en micro también. Bueno, después te escribo por privado. eh, ¿Ustedes están con pedido de excepción de correlativas? ¿Es así? No. Ah, no, porque ya eh, hicieron neoclásica. Claro, No, sí, claro, ya hicimos hicieron clase. me confundo por lo que era el antiguo, el Creo que primer esto sería ciclo. economía, no sé, no me acuerdo. Economía 4, lo que viene después de economía 4, porque ya hice neoclásica, keynesiana también. Ah, está, hiciste todas las correlatividades. Originalmente cuando se creó la carrera y en consecuencia se creó la materia, este, iba a ser economía 5 porque eh, había en el primer ciclo había eh, clásica, neoclásica, keynesiana y una materia que era desarrollo económico, algo por el estilo.
que tenía enfoque básicamente keynesiano. Y después entonces empezaban, en esa época había que tener completado el primer ciclo para poder empezar a hacer materias del segundo. Y esta era, tópicos era la primer materia del segundo, una cosa así. Y era... Y todo lo que seguía de economía política tenía como correlativa tópicos. Después le sacaron la condición de que fuera correlativa. Pero bueno. Bueno, yo les diría que arranquemos y tienen que arrancar ustedes diciendo qué vieron y qué elaboraron sobre lo de Rubin. Hay un silencio absoluto. ¿Estuvieron pensando la pregunta Yo, que yo Juan, les hacía? confieso que no sabía ni que había que preparar algo, no preparé nada. Ah, eh, ¿Tienen alguna... ¿Leyeron a Rubin? Voy a ir retrocediendo con las pretensiones. ¿Lo leyeron a Rubin? ¿Lo tienen? ¿Quieren que lo volvamos a ver? Yo les había dicho que íbamos a ver una cosa que era por qué hoy es dominante el planteo de Rubin entre los economistas marxistas. Pero tengo medio duda de hacerlo porque quisiera avanzar con el contenido del programa. Esto es parte de la cuestión, pero me da medio miedo que nos vayamos a atrasar mucho respecto de tratar de llegar a algún lugar en algún tiempo que tampoco se sabe cuánto va a ser. Eh, con lo cual tengo alguna duda. Así que salvo que haya mucho, mucho interés, yo medio pensaba dejarlo eso y pasarles es una entrevista que me hicieron ahora el año pasado y que salió publicada como capítulo en un libro en Perú. Donde está más ordenado, porque la entrevista, bueno, está planteado, pero yo después la revisé toda y la fui reelaborando. Está planteado toda la cuestión. Entonces, por ahí, leyéndola, nada, cubre lo que yo había propuesto hacer. Pero si quieren discutirlo porque les interesa en particular por qué en el marxismo aparece este tipo de planteo, no tengo problema y lo hacemos hoy. A mí particularmente me interesaba. En parte porque participo de una de las corrientes que defiende el planteo y me interesa profundizar en la visión de la comisión y profundizar en la otra visión. Pero no sé, bueno, lo que opinan los demás. Hay una cantidad grande que nunca dice nada y yo supongo que tiene cosas para decir. Así que anímense y... No, yo iba a decir que hoy es un día extra, si era feriado, así que por mí podemos rever lo que quieran. Bueno, es un buen argumento. Sí. ¿A quién No, es la aparte, pregunta? Perdón, ¿a perdón, quién es la ¿no? pregunta del Bluetooth? No, Juan, es porque hay un compañero que dice que no está pudiendo escuchar la clase. Entonces estoy viendo por qué puede llegar a ser. Pero no, vos seguí tranquilo. No, está bien. Bueno, pero primero tratemos de volver sobre
Rubin y el planteo de Rubin. Y si ninguno lo quiere sintetizar, lo vuelvo a plantear. Lo vuelvo para tenerlo presente, porque la pregunta es si Rubin, uno puede ver en Rubin una conciencia fetichista o no hay una conciencia fetichista. En Rubin, de todos los autores que nosotros estuvimos viendo, este es el más difícil, porque en los otros aparece la naturalización. Y Rubin dice, no, esto es histórico, esto es histórico, esto es histórico, no es natural. Y la cuestión es dónde aparece algo que es propio del modo de producción capitalista, que es propio de los productores de mercancías, puesto como si fuera natural, puesto como si fuera un atributo natural del ser humano. Y eso, Rubin en ningún lugar dice algo es natural, pero subyace en el desarrollo que hace Rubin eso, esa naturalización. Y por otro lado, hay una explicación respecto de por qué las mercancías hacen toda esa transformación. Yo ahora después vuelvo sobre eso, de que el trabajo concreto se convierte en abstracto, entonces el trabajo privado se convierte en social, donde ahí aparece inmediatamente una forma de fetichismo que él no lo reconocería como fetichismo, que dice porque cuando se pone en contacto con el dinero. Y entonces aparece como que el dinero, que no pudo explicar por qué tiene este atributo, tiene la potestad de funcionar como el que permite todas las transformaciones que él dice que están ocurriendo. Como si fuera un atributo inherente al dinero sin explicación. Entonces uno puede decir que hay una especie de fetichismo del dinero. Pero vuelvo a tomar todo el desarrollo que va haciendo Rubin. ¿Qué planteo? ¿Cómo arranca Rubin? Diciendo, acá hay que explicar el concepto de valor. O lo hago al revés, porque lo hago en el orden que yo la vez pasada llegué al final a lo que es el punto de partida de Rubin. Pero ahora arranquemos con el punto de partida de Rubin. Rubin dice, para entender qué es el valor, hay que saber qué es la conciencia fetichista. Porque la conciencia fetichista es lo que me guía cuando tengo que mirar el valor, cuando tengo que mirar lo que él llama la economía política de Marx. Entonces, empieza con esto, tengo que saber lo que es la conciencia fetichista antes de saber lo que es una mercancía para poder contestarme qué es una mercancía. Cuando avanza ahora sí con la explicación del valor sobre esta base, lo que va a plantear es, acá hay un problema de un concepto de valor. El concepto de valor es un concepto social. Y para explicar qué es el concepto de valor, uno tiene que explicar qué es el concepto del trabajo abstracto. Y yo les planteaba, y a continuación dice, como el concepto de valor es social, porque Marx decía que es social y no tiene un átomo de materialidad, entonces el concepto de trabajo abstracto también tiene que tener ese carácter, no puede tener materialidad. Entonces, lo que les marcaba es, acá hay un razonamiento en el cual lo que, bueno, no voy a usar el término técnico, pero lo que hay que explicar es el valor. ¿Con qué se va a explicar? Con el trabajo abstracto. Pero él ya sabe que el trabajo abstracto tiene que tener un atributo, porque eso que va a explicar
ya sabe que tiene un carácter social. Entonces, hay un razonamiento de carácter circular. Empieza diciendo, para explicar el valor tengo que explicar el trabajo abstracto, pero después para explicar el trabajo abstracto tengo que haber explicado ese atributo del valor. Sigue adelante. Le imputa en la obra, van a ver que le imputa a una serie de autores confusiones y demás. Y entonces le aparece esta cuestión que choca con el desarrollo que hace Marx sobre la materialidad del trabajo abstracto como un gasto fisiológico del cuerpo humano, como un gasto de músculo, cerebro, etcétera, como un gasto material. Y él quiere que no sea un gasto material. Entonces, el procedimiento que va a seguir para eso es decir, bueno, estas eran unas frases sueltas que Marx pone ahí en ese capítulo, pero hay que interpretarlas bien. Y yo les remarcaba, las frases son literales, no es que están sujetas a interpretación, son literales y están puestas en el punto de partida donde Marx dice, acá está el problema. Una vez que uno desplegó esto, lo que sigue es fácil, eso es lo que plantea Marx en no me acuerdo si es en el prólogo o en un prefacio o en un posfacio. Dice, ahí está el problema. Es en este punto donde está la clave de todo lo que sigue. Entonces, pensar que un individuo que hace toda una elaboración, pone frases sueltas cuando está tratando de poner contestarse sobre el punto de partida de su desarrollo, es decirle a ese individuo que es un incoherente. Entonces, uno podría decir, bueno, si Rubin encuentra eso, tiene todo el derecho del mundo de decir, Marx se equivocó, eso está mal, la explicación correcta es esta, pero esta es mi explicación correcta, no es la explicación de Marx porque la explicación de Marx está mal. Sin embargo, lo que hace Rubin, lo que hace en general después se sigue haciendo, porque ese argumento se repite, es, dice, el que piensa que el trabajo abstracto es un gasto material, fisiológico, entonces no entendió nada de la obra de Marx, con lo cual está diciendo a Marx que no entendió nada de su propia obra. Y entonces esto no lo digo en mi nombre, Rubin, esto lo digo en el nombre de Marx. Esto es lo que Marx quiso decir. Cosa que es muy habitual. Para mí es muy importante, cuando uno tiene una divergencia respecto de lo que está desarrollando Marx, decir, bueno, esto es lo que digo yo, lo asumo, que yo estoy enfrentándome con esto que está planteado acá, no encuentro que esto sea así, bueno, lo digo yo. ¿Cuál es la razón por la cual se apela muy comúnmente a, bueno, pero esto es lo que dice Marx? Se trata de una apelación a la autoridad. Tengo el aval de la autoridad para decir lo que estoy diciendo. Cosa que si uno quiere producir una conciencia científica objetiva, debería evitar y no necesitar recurrir a la autoridad para avalar lo que está diciendo, especialmente cuando uno acaba de decir, la autoridad dice una cosa distinta a la que digo yo. Yo no se los había dicho, creo, cuando hablamos del marxismo analítico. Pero después de que decir todas estas, el autor del marxismo analítico se llama John Roemer, decir todas estas cosas que yo les decía de la economía neoclásica, de que el valor no quiere decir nada,
más, termina diciendo, bueno, y esto es lo que plantea Marx, esto es lo que aparece en el desarrollo de Marx, es un problema ético y entonces estoy avalado por Marx, esto es el marxismo analítico. Y después vamos a ver, si hacemos el recorrido de lo que le pasó a Rubin y por qué Rubin es reivindicado. Vamos a ver otro caso, donde después de decir en otros términos hay que usar la economía neoclásica, termina diciendo, y esto es lo que decía Marx. Entonces, bueno, aparece esto que me parece que uno tiene que tener presente cuando lee los autores. Pero entonces tiene que decir, bueno, esto no puede ser material, todos los que pensaron que era material, y uno puede decir Marx porque dice textualmente que es material, no entendieron nada del sistema de Marx. Cosa que al mismo tiempo Marx en algún texto dice, yo no inventé ningún sistema, pero acá aparece tomado así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que presentar al trabajo abstracto como algo que es abstractamente social y por lo tanto solo específico del modo de producción capitalista. Y para hacer eso, tiene que fragmentar la unidad entre la unidad que es, además, la unidad material del trabajo, gasto productivo del cuerpo humano, hecho bajo una forma concreta determinado, trabajo abstracto, trabajo concreto, necesita partirlo. Y decir, por un lado está el trabajo concreto y por otro lado está el trabajo abstracto, y no son dos momentos de una misma unidad, son dos cosas separadas. Y lo mismo va a tener que hacer respecto del trabajo privado y el trabajo social. El trabajo privado es una forma históricamente específica de organizar el trabajo social, pero es una forma de organización del trabajo social y él lo tiene que separar. Una cosa es el trabajo privado y otra cosa es el trabajo social. Y entonces lo que va a plantear es, en el momento de la producción, cuando existe el trabajo, solo existe el trabajo concreto y privado. ¿Qué le pasa al trabajo concreto y privado cuando la mercancía va al cambio? Cuando se pone en contacto con el dinero, y ahora el dinero aparece teniendo este atributo sin explicación, el trabajo concreto se convierte en trabajo abstracto, el trabajo privado, a través de esa transformación, el trabajo privado se convierte en trabajo social. Y con esto da por explicado qué es las determinaciones del valor de las mercancías. En ningún lugar te explica qué quiere decir que una cosa, que el trabajo concreto se transforma en trabajo abstracto. Es una frase sin desplegar. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? ¿Cómo es posible que el trabajo concreto, que es una pura materialidad, se convierta en lo que él considera que es una pura inmaterialidad, que es el trabajo abstracto? Y tampoco explica cómo el trabajo privado se convierte en trabajo social, porque el concreto se convirtió en abstracto, porque además este es el argumento. No sé si ahora lo estoy haciendo rápido, no sé si me estoy olvidando alguna cosa intermedia. Frente a la crítica que aparece diciéndole, mirá, entonces vos estás diciendo que el valor solo existe en el cambio y el trabajo abstracto solo existe en el cambio, y antes del cambio no hay valor, no hay trabajo abstracto, lo cual implica que se está explicando se está explicando el valor por el cambio, y con lo cual se está explicando la cambiabilidad de las mercancías porque se cambian.
Y esto va a aparecer en toda una serie de planteos. Yo les mencioné a Pablo Levin como el marxista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que sobre la base de Rubin va más allá del planteo de Rubin y crudamente aparece esta explicación. ¿Cómo se explica la cambiabilidad de las mercancías? Porque se cambian. Pero bueno, dejo esto de lado y sigo con lo de Rubin. Entonces Rubin tiene que tratar de emparchar lo que dijo. Porque si ustedes se fijan, entre decir el trabajo concreto se convierte en abstracto de la primera explicación y el privado se convierte en social, no tiene implícito inmediatamente lo que va a decir después respecto de qué es el trabajo abstracto y que en realidad existe en la producción. En la primera explicación que desarrolla Rubin y que da lugar a la discusión, en esa explicación no dice el trabajo abstracto está antes en la producción, porque lo que dice abiertamente es en la producción no hay trabajo abstracto. Esto solo puede ocurrir cuando la mercancía se pone en contacto con el dinero. Entonces empieza con un desarrollo que es esto de, bueno, no existe, la respuesta es, yo no digo que no exista en la producción, digo que no existe en el sentido pleno de la palabra. Y entonces va a apelar a esta explicación de el productor de mercancías está sometido a todas las presiones de la competencia, de la compra, la venta, y eso es el trabajo abstracto, eso es la presión que se le ejerce para que llegue al trabajo abstracto en el cambio, y esta es la forma que el trabajo abstracto existe en la producción de manera no plena. El término se realiza en el cambio, quiere decir, el trabajo no deviene, el trabajo no, me acuerdo qué otro término tiene, no, cuando uno lo lee, son términos que no, el trabajo se ejecuta, el trabajo se realiza, el trabajo deviene, es una frase que no tiene un sentido en el contenido de lo que se está diciendo. Y cuando dice se realiza en el cambio, entonces lo que está diciendo es que ahí es donde está el trabajo abstracto efectuándose. Y lo que uno observa de esto, en el cambio, no existe trabajo productivo, porque las mercancías entran con un determinado valor de uso al cambio y salen del cambio con el mismo valor de uso. No hay ninguna transformación material en la mercancía. Lo único que ocurre es este proceso fantástico en el cual uno entra con un valor de uso y sale con un valor de uso distinto, el poseedor. Pero la mercancía no sufre, en su materialidad, no sufre ninguna transformación en el cambio. Es el valor de Entonces, cambio, no el valor de uso, lo que cambia. lo que se pone de manifiesto es que tiene, se expresa el valor de cambio, lo que pone de manifiesto es que tiene valor. Pero el Claro. valor de uso está intacto. Claro. El valor de y uso es el mismo. Hago esta aclaración además agregando esto. Cuando uno mira el almacenamiento y mira la circulación física de las mercancías, eso es parte de la producción. Porque incluso, lo voy a poner en estos términos, ahora no puedo ir al supermercado, pero digo, el trabajo que hace el empleado del supermercado que repone en la góndola tiene un aspecto de trabajo de la circulación, que quiere decir transformar la mercancía en dinero, porque tiene que poner la etiquetita con el precio, pero tiene una parte de trabajo que es de la producción, que es traer del almacén, donde para los clientes del supermercado esos no son valores de uso, porque si yo tengo un pallet con una pila
empaquetada de paquetes de harina, no tengo forma de acceder a ellos. Ahí hay una transformación del lugar que está en el almacenamiento al lugar donde sí se completó el movimiento y es un valor de uso para mí. Nosotros más adelante nos vamos a detener en este tipo de cuestiones. Por ahora, para no complicar ya más lo que está complicado, por ahora lo vamos a dejar así. Entonces, el trabajo productivo en el cambio no existe. En el proceso de que doy mi mercancía, me dan el dinero, doy el dinero, me dan la mercancía, ahí no hay ninguna transformación material. Y por lo tanto, no hay trabajo presente en ese proceso. Sin embargo, en el planteo de Rubin es el lugar donde el trabajo abstracto se realiza. Y lo que también planteaba la vez pasada, les planteaba es, el valor no es trabajo abstracto, es trabajo abstracto materializado. No es el trabajo el que tiene valor, el trabajo pone valor en el producto, si se hace de manera privada e independiente y es socialmente necesario. Entonces, aparece este planteo que Juan, vuelve. Sí, decir. ¿cómo fue lo último que dijiste que no entendí bien? Ustedes saben que yo tengo el problema. Yo no me Pon el- escucho a mí mismo, porque estoy pone el pensando en valor lo que el trabajo cuando se materializa en el producto, en su producto, siendo socialmente, siendo trabajo social, hecho de manera privada e independiente, lo que hace es poner el valor, al materializarse en el producto, pone valor en el producto, pero no es valor. El trabajo no tiene valor. Está bien entendido. Porque el trabajo es la actividad productiva con esos atributos, es la actividad productiva de valor, pero en sí mismo no tiene valor. ¿Tá? Después, cuando Marx mira qué es lo que vende el obrero asalariado, aparece esta cuestión. No vende su trabajo, porque el trabajo no es una mercancía, no por una cuestión, no por un juicio moral como a veces se lo plantea, sino porque no es el producto del trabajo, es la actividad productiva, no es el producto el mismo de la actividad productiva. El trabajo no se produce a sí mismo. ¿Tá? Lo que produce es la fuerza de trabajo, la capacidad para trabajar, que se convierte en trabajo, en actividad y se materializa en el producto. Pero eso dejémoslo para la unidad que sigue. Juan, Sí. Una consulta. Sé que dijiste, mientras lo decías, dijiste esto, dejémoslo acá, pero no puedo evitar preguntártelo. Porque vos decís, si está en el pallet la harina, ahí no es un valor de uso. Pero Para entonces mí. ahí no Es un sería. valor. No, ¿Cómo? para. El supermercado lo compró porque en la división social del trabajo aparece cosa que después tenemos que ver también, capitales que comercian y demás. Pero lo que tengo es, yo no puedo acceder al paquete de harina cuando está en el depósito, ¿eh? Puedo acceder cuando está en la Pero góndola. está bien, Entonces, pero entonces, que es un valor de uso para el dueño del supermercado en ese momento, pero no es un valor de uso para vamos a un consumidor tomarlo así. final, por ejemplo. Sí, vamos a tomarlo así. Suponete que fuera el molino harinero que tiene el... Vos vas al molino harinero a comprar y el molino harinero tiene un depósito y tiene una góndola para que compres la harina. El productor de mercancías produce algo que es un no valor de uso para sí, pero que tiene que ser un valor de uso para el comprador. ¿Tá? Esta es la condición. Entonces, vamos a suponer que el molino fuera el molinero, por esto que tenemos simple hasta acá.
Para el molinero, la harina es un no valor de uso, por eso la vende, si no se la comería. Ahora, tiene que ser un valor de uso para el que la va a comprar. Pero para que sea un valor de uso, para que el que la va a comprar, tiene que tener una forma material que le permite al que la compra apropiarse de ese valor de uso. Entonces, si está en un, ¿cómo se llama estas cosas que de hecho están así en los molinos? En una tolva. En la tolva yo no puedo ir a abrir la válvula de la tolva, la esclusa de la tolva y poner abajo una taza de harina y servirme. La harina en la tolva para mí es un no valor de uso como comprador, ¿tá? Cuando está puesto ya empaquetada, pero está en un depósito en el cual hay que entrar con mi época se llamaba Clark, no sé cómo se llama ahora, si se siguen llamando así o no. Esto Sí, que sí, tiene también, Clark. las pezuñas esas que meten debajo. Yo no puedo entrar con eso yo no dispongo de eso para poder apropiarme de la harina. Sigue no siendo un valor de uso bajo la forma en cual yo me la puedo apropiar. Cuando me la ponen en la góndola, ahora sí, ahora es un valor de uso para mí, siempre fue un valor de uso para mí y no para el molinero. Pero todavía no estaba completado su proceso de que tenga una forma material de la cual yo me pueda apropiar. Y entonces ahí ahora sí es plenamente un valor de uso. Entonces el trabajo necesario para sacar la harina de la tolva y empaquetarla y ponerla en el depósito, el trabajo necesario para sacar la harina del depósito y ponerlo en la góndola, es parte del proceso de producción de la harina en las condiciones concretas en las cuales eso es un valor de uso dentro de la sociedad. ¿Está claro? Ok. Sí, sí, está claro. Gracias. Juan, Sí. voy a capaz reincidir en un punto, pero si lo que conforma el valor es el trabajo abstracto socialmente necesario, producido por productores privados e independientes, Sí. ¿cuál es la contradicción de que se tome al trabajo abstracto como la unidad que le da valor en un contexto condicionado por trabajadores privados e independientes que se compran como trabajo social cuando se intercambian? Porque, digo, tomando no veo la diferencia en un planteo y en la formulación de Rubin con la idea de que el valor es el trabajo abstracto usualmente necesario, etc. Porque veo que lo presenta de otra forma, pero no llego a distinguir bien el punto de diferencia, porque en definitiva, digamos, él reconoce que hay un trabajo privado y que se transforma en social cuando logra ser intercambiado, y que destaca la que sale a la luz ese trabajo abstracto. Bueno, él dice que se realiza ahí porque justamente es comprobado en el mercado, o es el mercado el cambio lo que logra ponerle a la luz eso, que en otro momento, cuando no existía una economía mercantil, era imposible verlo. Quizás el ejemplo de Aristóteles también va en eso, es decir, imposible ver el trabajo abstracto cuando no había productores independientes, privados, que producían para el cambio, sino relaciones de dependencia. Sí, acá tenés que mirar varias cosas y yo primero empiezo por el final. Los virus siempre existieron. Virus mortales para el ser humano, uno dice, bueno, siempre existieron. ¿Cuándo se pudo empezar a hablar de un virus? Cuando la conciencia de los individuos, para poder organizar su proceso de vida, los enfrentó a que podían operar sobre el virus y que entonces tenían que saber lo que era. Entonces, uno no puede decir, porque acá en esta sociedad se puede ver, antes no existía. Esta es la parte más simple. Vuelvo a plantear esto. Que Yo sin no, embargo se dice igual. Bueno, pero, Que se dice, porque se dice virus, o sea, no existía antes, y la verdad es que no se puede afirmar eso.
por eso yo lo digo genéricamente, los virus, así que alguno había. Hay un autor francés que dice, en el antiguo Egipto, los jeroglíficos no existían. No existían los jeroglíficos egipcios en el antiguo Egipto, porque no eran jeroglíficos. Sabían que lo que querían decir no era que tenía un mensaje que no se pudiera interpretar. Ahora, es dar bastante, justamente es reducir la materialidad a la forma en la cual el ser humano reconoce esa materialidad. La materialidad estaba, lo que era de distinta forma que eso representaba para el ser humano. Y entonces voy a lo de Rubin. Vuelvo con esto. Miro el trabajo humano, no me importa dónde, y digo, ¿qué es? Es un gasto productivo de cuerpo. Y esto es lo que es el trabajo humano, hecho bajo una forma concreta útil determinada. No puedo gastar productivamente mi cuerpo si no le doy a ese gasto una forma concreta útil. Si le doy una forma inútil, hice un trabajo que es un desperdicio de fuerza humana de trabajo. No hice un objeto, no realicé lo que era la finalidad que tenía como sujeto del proceso de trabajo. Y al mismo tiempo, no puedo darle una forma concreta determinada si no es gastando productivamente mi cuerpo. Con lo cual, cuando uno mira el trabajo humano, lo que dice es, esto es el trabajo humano. Y yo puedo mirar en ese trabajo humano y decir, lo puedo mirar en cuanto gasto material productivo de fuerza humana de trabajo y en cuanto forma concreta en el que ese gasto se hace. Y entonces lo que sigue es, pero esto es común a toda forma de sociedad. No se puede trabajar si uno no está haciendo trabajo abstracto y trabajo concreto. ¿Cuál es el problema del valor? ¿Por qué existe el valor y la mercancía? Porque el problema que tiene toda sociedad es cómo le asigna a cada miembro de la sociedad dispone de una masa de capacidad para trabajar. Es decir, dispone de una masa de trabajo abstracto que está puesta en el cuerpo de cada uno de una cuota está puesta en el cuerpo de cada uno de los miembros de la sociedad. Y el problema de todas las sociedades ha sido cómo le asigna a cada órgano individual, cada miembro productivo de la sociedad que porta en su cuerpo una cuota de la fuerza de trabajo de la sociedad en general, cómo le va a asignar la forma concreta en que va a hacer ese trabajo. Entonces, yo la vez pasada lo omití más para ir más rápido, pero lo tomo ahora. En la comunidad primitiva, en una comunidad de cazadores-recolectores, hay una asignación de esa capacidad para trabajar que tiene un aspecto que hace a la capacidad general de trabajar, pero diferenciada por atributos orgánicos. El varón que llega a la edad adulta es cazador y ese individuo que tiene en su cuerpo una cierta capacidad para trabajar para la sociedad ya tiene asignado bajo qué forma concreta la tiene que gastar. Y la mujer que llega a la edad adulta en esa sociedad ya tiene asignado que se va a ocupar de recolectar y que se va a ocupar de el transporte de los valores de uso que tiene la comunidad esa, porque es una comunidad nómade. Y está resuelto eso. Ahora hay trabajo abstracto y hay trabajo concreto. Yo tomé la vez pasada, el caso de los imperios de la antigüedad, el otro es el imperio incaico, donde se pone a funcionar masas enormes de fuerza de trabajo juntas y hay una capacidad general de trabajo
no se lo puede poner a trabajar un individuo que en su persona, en su cuerpo, no tiene fuerza de trabajo, porque entonces no puede gastar productivamente su cuerpo. No puede realizar trabajo abstracto. Como no puede gastar productivamente su cuerpo, no puede realizar ese gasto bajo una forma concreta determinada. Entonces, en la sociedad de los productores de mercancías, la forma de organizar esto, el problema es asignar la materialidad del trabajo abstracto bajo las formas concretas útiles determinadas, de la capacidad que dispone la sociedad en su conjunto para que unos individuos trabajen para otros, pero hay que darles la forma concreta con lo que lo van a hacer. Por lo que después vamos a tratar de contestarnos, en esta sociedad nadie tiene asignado a priori qué trabajo útil concreto tiene que hacer. Lo único que, en lo que vimos hasta acá, el único vínculo que hay en el momento en que hay que arrancar la producción, iniciar el proceso de producción, es que en el cuerpo de cada uno hay una cierta capacidad de cada individuo, hay una cierta capacidad para trabajar en general, para gastar productivamente su cuerpo, lo cual quiere decir hay una capacidad para hacer trabajo abstracto. El problema es que no está asignada esa capacidad a cada uno bajo una forma concreta, útil, determinada. Nadie tiene asignado que, bueno, no, vos tenés que cazar, vos tenés que recolectar. No está. Es una sociedad de individuos carentes de vínculos personales donde la persona de cada uno es irrelevante. Somos todos iguales. ¿Qué son las primeras cosas que cuando va surgiendo el modo de producción capitalista y se va desarrollando, van apareciendo? Yo creo que ya lo planteé con la asamblea del año 13. No hay prerrogativas de sangre, ni títulos de nobleza. Cuando uno dice prerrogativa de sangre y está hablando de la sangre, está hablando de un atributo personal, está en la persona esa capacidad. No hay. Somos todos iguales ante la ley. No existe ningún fuero especial. Esta es la conciencia, ¿sí? Después las realidades pueden ser distintas, pero no existe ningún fuero especial. Nadie puede ser sacado de su juez natural, que quiere decir que lo vayan a tratar como si tuviera un atributo personal. ¿Cómo hacemos para resolver qué forma concreta le vamos a dar a la cuota esa de capacidad para hacer trabajo en general que tenemos cada uno de los sujetos productivos? En lo que tenemos hasta acá, en su forma más simple, cada uno resuelve qué forma concreta le va a dar. Y es un problema de cada uno. Cada uno resuelve eso, le da una forma concreta determinada del trabajo que va a hacer para los demás, pero no tiene vínculo con los demás. Por eso cuando uno dice privado e independiente, lo hace con independencia respecto de los demás. Y los demás están excluidos de participar en la organización del trabajo de cada uno, que es para ellos, porque es para los demás, pero no pueden participar. Y entonces el problema que hay acá es que se gastó la masa de trabajo abstracto, se la aplicó bajo formas concretas determinadas, pero el problema es que no se sabe si esas formas concretas son útiles o no, porque eso lo tiene que decir el destinatario del producto. Ese es el que tiene que decir que es un valor de uso. Hasta acá, todos los productores lo que saben es que eso que produjeron para ellos es un no valor de uso, que produjeron cosas que no les sirven a sí mismos. Y hay que establecer una unidad entre producción y consumo con indiferencia e independencia de las personas. ¿Cómo se puede establecer una relación entre la cual
cada uno trabajó para los otros y recíprocamente, sin que se puedan reconocer como personas. La forma es este mecanismo, que es un mecanismo automático, por el cual el hecho de haber hecho trabajo socialmente útil bajo esta forma, quiere decir que uno aplicó su capacidad para trabajar en general bajo esta forma, le da al producto del trabajo, de su trabajo, un atributo. No se lo da a su trabajo. Su trabajo no tiene ningún atributo más que ser un trabajo privado. El producto de su trabajo tiene el atributo de tener valor, de ser un objeto cambiable. Yo me corrijo en una cosa. Su trabajo, cuando se estaba haciendo, ya era útil o era inútil. El único problema es que no se podía saber. Y ahora es el producto de ese trabajo, como materialización de qué? No de la forma concreta, sino como materialización de actuaste bien como órgano individual del proceso de vida social o actuaste mal como órgano individual. Y como órgano individual, en el modo de producción capitalista, primero uno existe como portador de una capacidad para realizar trabajo en general. Y entonces, es porque efectivamente esa condición de órgano que tengo, porque dispongo de una cuota de la fuerza de trabajo de la sociedad, la apliqué correctamente, es que, bajo la forma del trabajo concreto que hice, es que el producto de mi trabajo puede representarme o puede representar a mi condición de órgano en el proceso de trabajo social. En esto de la capacidad para trabajar en general, mi cuota la usé bien. Y el que no usó bien su cuota, perdón porque me puse yo como el que la hizo bien. El que no usó bien su cuota, se encuentra con que no se le va a reconocer que él es una parte de los que tenían esa capacidad para trabajar en general. Lo que se le va a decir es, vos tu cuota de capacidad para trabajar en general la gastaste mal, esto no le sirve a nadie, no tenés relación social. Entonces, lo que es históricamente específico y lo que es puramente social no es el trabajo abstracto. El trabajo abstracto es material y es común a toda forma de sociedad. La forma de organizarse ese trabajo en el modo de producción capitalista, privada e independiente, eso es una primera determinación históricamente específica. Pero tampoco esa determinación es lo que aparece como el atributo social. Lo que aparece como el atributo social es algo que está en el cuerpo de la mercancía y que es totalmente inmaterial, pero está en el cuerpo de la mercancía la que tiene valor. Los individuos no tienen valor, lo que tiene valor es la mercancía. Lo que lo voy a poner en estos términos, ¿no? Lo que Rubin tiene en el texto, tiene toda una serie de planteos de tipo metodológico. Que en lo que yo planteé acá, yo le hice la crítica a la parte metodológica en otro texto, que toma partes de esto, pero toma otras partes que acá no están. Digo, texto mío haciendo la crítica. Lo que Rubin no puede ver es que un gasto material de cuerpo humano le pone a la mercancía un atributo social. Eso es lo que no puede ver. No puede entender que algo material ponga un atributo social. Y eso es lo que hace el trabajo abstracto. Le pone a la mercancía el atributo de la cambiabilidad, que es un atributo social, no es material. Y por eso tiene que hacer todos los pasos y las contradicciones en las que permanentemente está entrando
de decir, hay que explicar esto, hay que explicar A se explica con B. Pero como yo sé que A, ya sé lo que es, entonces no lo tengo que explicar. Como ya sé que lo que A es, entonces B tiene que ser como A. Después tiene que decir, el trabajo privado se convierte en social. No quiere decir nada esa frase. Porque, ¿qué quiere decir el trabajo privado que se convierte en social? El trabajo privado es una forma de organizar el trabajo. El trabajo social es el trabajo que está hecho útil para otros individuos. ¿Cómo una forma de organizar el trabajo se va a convertir en el trabajo que es útil para otros individuos? Cuando dice el trabajo concreto se convierte en abstracto. Y acá la contradicción de Rubin es que dice el trabajo abstracto es completamente inmaterial. El trabajo concreto es completamente material. ¿Cómo se va a convertir algo completamente material en algo completamente inmaterial, en su propia versión? ¿Qué es el trabajo concreto cuando él dice en la producción solo existe el trabajo concreto? ¿Son individuos que no gastan su cuerpo? Pero yo voy a sintetizar en esto. Esencialmente, el problema es que lo que está en juego es cómo se organiza el trabajo social, cómo se le asigna a cada individuo de la sociedad qué trabajo útil concreto va a hacer y luego qué va a consumir para poder volver a trabajar para la sociedad. Acá no hay una unidad inmediata, hay una unidad indirecta, donde se producen cosas que no son valores de uso, etc. Es el problema de cómo se organiza la sociedad, la vida de la sociedad. ¿Qué es lo que sigue Marx a esto? Bueno, acá miramos cómo se organiza la vida de la sociedad desde el punto de vista de cómo se establece la unidad entre producción y consumo. Miremoslo ahora desde el punto de vista de la conciencia y la voluntad de los individuos que son órganos individuales de esta unidad. ¿Cómo hacen para comportarse como órganos individuales de esta unidad? ¿Cómo está su relación social? Esta relación social es la que determina su conciencia. Y su conciencia es una conciencia que tiene que actuar como personificación de la mercancía, tiene que producir ese atributo social que no le pertenece a la persona, le pertenece a la mercancía, tiene que actuar como si fuera una conciencia o una voluntad de mercancía. Por eso digo, es una conciencia enajenada, pero la forma que tiene es una conciencia libre, no está sometida al dominio personal de nadie. ¿Qué sigue Marx con esto? Bueno, tiene una conciencia, le parece que esto se le impone su condición de individuo libre, se mira a sí mismo como un individuo libre, y en lugar de reconocerse en su enajenación, lo que hace es decir, esto tiene por naturaleza la capacidad de dominarme. Mi conciencia natural es una conciencia libre. Solo existen los individuos libres. Esta es la imagen de Smith. Si uno a Smith le pregunta por la conciencia del cazador los cazadores de castores y ciervos, son individuos libres, no tienen vínculo. Son individuos que son independientes entre sí. Lo que Smith está naturalizando no es solo la mercancía. Lo que está naturalizando es la conciencia libre, la libertad humana. Para él la libertad humana es una condición natural. Nosotros no nos detenemos para no complicar más las cosas y en un momento anterior al que ustedes están haciendo la carrera, cuando estaba el plan viejo tenía en un momento 45 materias, ¿sí? Con lo cual era imposible completarlo. Pero tenía, yo no sé si ustedes lo siguen teniendo por ahí, pero tenía filosofía, 4 filosofías. Los que estudiaban
para economía política, yo creo que eran las 4 filosofías o 4 sociologías, no me acuerdo. Tenían una antropología, bueno, era riquísima la formación, pero es una incongruencia respecto a que hay que producir fuerza de trabajo y que esa fuerza de trabajo necesita venderse, no puede decir que bien me voy a formar con todo esto que es interesantísimo. Y de las cosas que se veían, eran 4 sociologías o 4 filosofías. No sé cómo había que, quiénes, si podían elegir o ya la tenían asignada, pero lo estudiaban a Rousseau. ¿Y qué dice Rousseau? El ser humano es libre por naturaleza y lo que ve son productores de mercancías. Y él, Smith, se preocupa por explicar cómo se relacionan, porque resulta que el trabajo por naturaleza produce objetos cambiables, pero Rousseau se ocupa de explicar la conciencia de estos individuos. Y lo que dice es, el ser humano, dice el hombre, pero el ser humano en la naturaleza, en el estado natural, es libre. Y después le aparece aparece el problema de por qué vive en sociedad. Y aparece el planteo, yo me acuerdo bien de, si no estoy errado, el de Hobbes, creo, a lo mejor lo digo al revés, que es, vive en sociedad porque así mejora su condición de individuo libre, y el de Locke, que es que vive en la sociedad porque lo forzaron a entrar en la sociedad. Y entonces ahí lo que está es la naturalización de la conciencia libre, que está implícito en el desarrollo de Adam Smith, no lo explicita, pero todo el tiempo está hablando de individuos que son libres. El panadero, el cervecero y demás son individuos recíprocamente libres. Rousseau tiene una frase que a veces uno podría aplicar, no en el sentido que usa Rousseau, pero que lo podría aplicar a lo que pasa en la Argentina. Hay que pensar en la época que escribe esto, donde solo había elecciones y además muy limitadas en Inglaterra. Y Rousseau dice, los ingleses creen que son libres porque cada 4 años eligen a sus representantes. Por lo que hacen en ese único momento de libertad que tienen, porque sus representantes ya no son los representantes, hay que elegirlos, se merecen lo que les pasa a los 4 años, la pérdida de libertad que sufren los 4 años siguientes. Entonces, es esta imagen. Si yo delego en alguien que me represente, perdí mi libertad. Esa es mi condición natural. Y esto nos va a llevar ahora a qué le pasa a Rubin cuando hace este planteo. ¿A dónde llega Rubin? Y no vamos a hacer lo otro porque se fue demasiado tiempo. Cuando Rubin arrancó con la conciencia y termina con la conciencia, porque es esto, el trabajo abstracto es algo que presiona a la conciencia del productor de mercancías. La pregunta que uno, y eso le da durabilidad y estabilidad al sistema, con lo cual, si cayera la conciencia fetichista, caería el sistema, caería el modo de producción capitalista. Saquémonos el fetichismo de la mercancía y se acabó el modo de producción capitalista. Porque si nos sacamos esta presión que le da estabilidad y durabilidad, se acabó el modo de producción capitalista. ¿Me permitís que complete una cosa? Sí, pero No, pero ahora enseguida. Y entonces, cuando haces explicación, la pregunta que tiene es, ¿qué piensa Rubin de cómo es la conciencia humana sin el fetichismo de la mercancía? Lo cual quiere decir, sin la mercancía. Si uno lo mira, que el ser social
determina la conciencia, que la forma de relacionarse socialmente es lo que toma forma a su vez en la conciencia. Cuando uno lo mira en esa dirección, dice, bueno, lo que Rubin está pensando es que fuera de esta conciencia enajenada, lo que hay son individuos libres, por naturaleza. Porque él está pensando, como hace el razonamiento al revés, la conciencia es la que determina que haya mercancías. Entonces, si se eliminó el fetichismo, se acabó la mercancía. ¿Y qué quedó? Una conciencia libre por naturaleza. Y entonces en Rubin lo que hay es esta forma de conciencia fetichista, porque atribuye la conciencia que solo es propia del modo de producción capitalista, es decir, la conciencia libre, la abstrae de su determinación por la relación social y considera que eso es la conciencia humana en ausencia de la imposición del fetichismo. Y que entonces lo que hay que hacer para terminar con el modo de producción capitalista no es preguntarse por qué pasa con la enajenación en su desarrollo. Es al revés. Lo que hay que hacer es eliminar la conciencia fetichista. Es un problema de la voluntad. Alguien quería intervenir en esto. Alguien había querido hablar y Perdón, yo... no. Ya lo contestaste después que pregunté. Suponiendo que se hubiera entendido hasta aquí, y yo trato de hacer muy brevemente, pero es que tiene tantos aspectos esto, que creo que me va a llevar más de los 35 minutos que nos quedan. Pero si se animan a que lo haga muy rápido, y después les mando el texto donde está más detenidamente esto. Juan, Sí. perdón, ¿podrías repetir lo último? Porque no me quedó claro. O sea, para Rubin era como de una forma, detrás de todo ese planteo, que para él, o sea, fuera de la forma fetichista de la conciencia, hay solo individuos libres. Entonces el fetichismo de él consiste en considerar a todos los individuos como individuos libres por naturaleza. Naturaliza la condición de individuo libre. Y yo lo voy a tratar de desplegar eso, justamente mirando qué pasa con el planteo de Rubin. No sé si es lo que lo lleva a ser fusilado o no, pero puede tener que ver. Rubin escribe esto, les había dicho la vez pasada, en la Unión Soviética hay un primer periodo de una ebullición intelectual enorme en todos los campos de discusión, porque lo que se dice es, acá superamos el modo de producción capitalista, hemos construido una sociedad socialista donde desapareció el trabajo privado. Esto es lo propio de la sociedad socialista. Entonces, aparece la discusión de, bueno, pero acá hay que planificar. ¿Y en qué planificamos? Y hay todo el debate si van a planificar en valores de uso o en valor. Y por lo que es esa sociedad, no pueden planificar en valores de uso, solo pueden planificar en valores, en valor. Lo cual está diciendo que el trabajo es privado, que sigue existiendo el trabajo privado. Y que la forma de organizar el trabajo privado es el modo de producción capitalista. Pero ideológicamente se dice, no hay más trabajo privado, pero vamos a seguir planificando en valores. ¿Qué problema tiene el planteo que hace Rubin respecto de esta situación en la Unión Soviética? Como él pone la conciencia de entrada como explicación, es acá superamos el capitalismo,
superamos el fetichismo de la mercancía, no puede haber más mercancías, no puede haber más valor. Y sin embargo en la Unión Soviética sigue habiendo mercancías y sigue habiendo valor. Entonces, el planteo que hace Rubin es inadmisible dentro de la Unión Soviética. ¿Se entendió esto? Porque según Rubin, acabamos con la conciencia fetichista, hicimos la revolución socialista, acabamos con la conciencia fetichista, no puede haber más valor, no puede haber más mercancías. Y sin embargo hay. ¿Cómo va a resolver esto en la versión oficial de la explicación dentro de la Unión Soviética respecto de por qué hay mercancías y sin embargo se supone que no hay trabajo privado? La expresión de esto va a aparecer en sintetizado, lo pongo, en una carta de Stalin. Stalin tenía la costumbre de comentar cosas. Y les comenta a los autores del Manual de Economía Política de la Unión Soviética, estos principios de la década del 50, así que mucho después, se ve que le mandaron un borrador. Entre los autores está Leontiev, que es el padre de la matriz de insumo-producto. Se ve que le mandaron un borrador y no le gustó el borrador. Y la carta de Stalin dice así: en la Unión Soviética, ¿existen las mercancías? Sí, existen las mercancías. ¿Existe el valor? Sí, existe el valor. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, en realidad no es ni bueno ni malo, y más bien es bueno porque lo ayuda al planificador a saber si planificó adecuadamente o no. Eso se traduce en el manual que si tuviéramos la cámara se los muestro, porque es un libraco grande, en este planteo. El trabajo abstracto es un gasto material de cuerpo humano. Y en el mismo párrafo, en la oración siguiente, dice: el trabajo abstracto en las sociedades mercantiles, el trabajo abstracto produce valor. Y hay dos tipos de sociedades mercantiles: las sociedades mercantiles donde el trabajo es privado y las sociedades mercantiles donde el trabajo es directamente social. ¿Qué es la Unión Soviética? El trabajo es directamente social. Con lo cual está puesto patas para arriba. Es en las sociedades mercantiles, hay esto, no es que las sociedades mercantiles existen porque el trabajo es privado. ¿Qué papel juega que en la sociedad socialista existan las mercancías, existe el valor? Cuando las mercancías se llevan al mercado, se sabe si se planificó bien o no. Ahora, si cuando alguien planifica produjo cosas que no eran socialmente útiles, o produjo en exceso o en defecto de la necesidad social normal, eso quiere decir que no tenía control sobre el carácter social del trabajo. Eso quería decir que estaba trabajando de manera privada e independiente. El manual de la Unión Soviética, yo supongo que también en economía clásica se los planteé, tiene una parte de economía del capitalismo y una parte de economía del socialismo. ¿Qué es la parte de la economía del socialismo? En la Unión Soviética existe el valor, pero no es el valor, es un instrumento de planificación. Existe el dinero, pero no es el dinero, es un instrumento de planificación. Existe el salario, pero no es el salario, es un instrumento de planificación. Y esto es lo que sirve en la Unión Soviética, donde además se separa la conciencia respecto de las determinaciones del valor y demás, y la conciencia va en el manual de filosofía de la Unión Soviética. Los economistas, inmediatamente poco después de esto, del manual, los economistas de la Unión Soviética pasan a ser economistas neoclásicos. Y hay
un autor, nunca me puedo acordar el nombre, que escribe un texto que dice: el trabajo es un factor de la producción y debe ser remunerado por su productividad marginal. La tierra es un factor de la producción y debe ser remunerado por su productividad marginal. El planteo es: porque no se siguieron estos criterios es que la economía soviética está en problemas. Y no va a decir el capital, sino que va a decir los medios de producción son un factor de la producción y deben ser remunerados por su productividad marginal. Y este es el que a continuación va a decir, y esto es lo que decía Marx. Entonces, lo que nos encontramos es con esta construcción. Rubin no podía jugar ningún papel dentro de la Unión Soviética en cuanto a su fundamento, porque se daba de patadas con que seguían existiendo mercancías, y a lo que había que decir es: si se acabó la conciencia fetichista, no puede haber más mercancías. Entonces, esta es la primera parte de la explicación. La segunda parte requiere que nos metamos en algo que después vamos a mirar detenidamente, pero que es dos grandes etapas del desarrollo del modo de producción capitalista. Una va desde el siglo XIX, muy marcadamente desde mediados del siglo XIX, hasta la década de 1970, principio de la década de 1980, porque tiene todo un rasgo que es absolutamente dominante en su desarrollo. Y la otra etapa va desde los mediados de los 70, principios de los 80, hasta acá. Y la diferencia se basa en condiciones técnicas de producción. Esa es la primera diferencia. La primera etapa va encerrando, con el desarrollo de la maquinaria, de la división del trabajo, va desarrollando obreros relativamente indiferenciados, cosa que después vamos a mirar, ¿tá? Pero con atributos productivos relativamente indiferenciados, que además necesitan desarrollar esos atributos productivos. Y entonces hace falta el desarrollo de la escolarización. Con el desarrollo de la maquinaria en particular hay un muy fuerte aumento de la intensidad del trabajo, y entonces el obrero no puede sostener su presencia en el proceso de trabajo en las jornadas de 16 horas, 14 horas, 12 horas que había a principios del siglo XIX, y hay todo un proceso de acortamiento de la jornada de trabajo, primero 10 horas, después 9 horas, después 8 horas, después acortamiento de la semana de trabajo, de solo no trabajar el domingo a la semana laboral de 5 días. Primero pasa por lo que acá se llamaba el sábado inglés, que era porque en Inglaterra el sábado se trabajaba a mediodía, como avance en esto, y finalmente aparece esta jornada de 5 días, de 8 horas, que se convierte en general, universal, tomémoslo en términos muy simples, con obreros relativamente indiferenciados, donde el salario del obrero que hace el trabajo más simple y el salario del obrero que hace el trabajo más complejo, había una diferencia, pero una diferencia limitada. Bueno, perdón, porque yo no estaba mirando esto, pero si me permiten, sí, es un trabajo a la de Manuel, es un trabajo colectivo, pero también existe hoy cualquier proceso de trabajo al interior de un capital individual es un proceso de trabajo colectivo. Está socializado dentro, pero la organización general del trabajo es privada. Pero tomo esto. ¿Quién
va a ser el portador de estas transformaciones que, desde el punto de vista de los capitalistas individuales, son desgracias una tras de otra, que los obreros trabajen menos horas, que reciban más valores de uso porque necesitan consumir más valores de uso, que en lugar de ir a trabajar vayan a la escuela. Esto no lo pueden personificar plenamente, después vamos a mirar en la unidad siguiente, los capitalistas. Al contrario, los capitalistas se enfrentan a esto. ¿Quiénes son los que tienen como condición para reproducir su vida que se produzcan estas transformaciones que son necesidades del capital? Porque el capital es el que así multiplica su valorización. Los que son portadores de esa necesidad son los obreros, cuando luchan por las 8 horas, o cuando luchan por las 10 horas, cuando luchan por las 9 horas, cuando luchan por las 8 horas. Cuando luchan por la educación, cuando luchan contra el trabajo infantil. Y entonces las organizaciones políticas de la clase obrera, las organizaciones sindicales de la clase obrera, tienen fuerza porque están expresando hacia dónde camina el movimiento de la acumulación del capital. Son los portadores de las necesidades del capital. Y estas son etapas en las cuales se van constituyendo los partidos de la clase obrera y se van constituyendo como partidos de masas. Son partidos que no estoy haciendo ninguna reivindicación, ¿está claro? El Partido Comunista de la Unión Soviética es un partido de masas y produce esto que estamos hablando recién. Entonces, los partidos comunistas, las sociales democracias, tienen la característica de ser partidos de masa y tienen fuerza política porque están expresando las transformaciones que va necesitando el capital para multiplicar su acumulación. Y hay otra determinación paralela que es el proceso de esto que es socialización del trabajo a través de la centralización del capital, que es que donde había varios capitalistas quede uno solo, lo cual implica, también lo vamos a mirar más adelante, lo vimos en economía clásica, implica una abolición de la clase capitalista, sin que haya abolición del capital. La Unión Soviética es la expresión plena de esa centralización del capital que hace la abolición de la clase capitalista y lo convierte en un capital que le pertenece a esa sociedad nacional, como es capital y es enajenado, aparece como propiedad del Estado. Sobre eso después hablamos, pero como esto implica aboliciones parciales o totales de la clase capitalista dentro de cada espacio nacional, la necesidad del capital de esta centralización, que en los países de Europa Occidental es, por ejemplo, que todos los servicios públicos que eran explotados por capitalistas individuales en una escala chica se conviertan en un capital único que sirve a toda la nación en manos del Estado. Los portadores de eso son los partidos socialdemócratas. En la Unión Soviética, el portador de eso es el partido bolchevique, luego el Partido Comunista de la Unión Soviética, que centraliza todo el capital. No me desvío con los ejemplos de la Argentina, porque son estos. Uno en la Argentina ve exactamente estos mismos movimientos. Entonces, las organizaciones sindicales, pero especialmente las organizaciones políticas de la clase obrera, son organizaciones de masas que tienen esta fuerza, porque se tiende a producir un obrero indiferenciado, el capital necesita un obrero indiferenciado, cada vez con más desarrollo de atributos productivos, y al mismo tiempo necesita ser centralizado dentro de cada espacio nacional, y la forma más plena de eso es que se convierta en propiedad del Estado. ¿Qué ocurre hacia
fines de la década del 70, principio de la de los 80 y para acá. Se venía desarrollando, y justamente alguien puso lo del Fordismo, porque es lo que corresponde a la fase anterior, aunque tanto Fordismo como Taylorismo se refieren muy marcadamente a una división del trabajo manual, no al desarrollo de la maquinaria. Pero vía el desarrollo de la maquinaria y vía el desarrollo de la computación, aparece la posibilidad de eliminar dos formas de trabajo manual que eran claves en la producción de la maquinaria. Una era el montaje y otra era la calibración de la maquinaria. La calibración de la maquinaria, que es lo que primero se desarrolla a través de la máquina computarizada, que se calibra automáticamente, y el trabajo manual de montaje se sustituye por los robots, por la robotización. Y a partir de ese momento, el capital necesita dos fuerzas de trabajo muy fuertemente diferenciadas. Una que haga un trabajo muy complejo, porque hay que seguir desarrollando la robotización, la computación, las comunicaciones y demás. Y otra que haga un trabajo que ya no tiene, que es un trabajo manual o un trabajo ligado con lo que yo voy a llamar ser apéndice de la maquinaria, también lo veíamos en economía clásica, que no necesita tener ningún tipo de habilidad, puede trabajar una jornada de trabajo inagotable y no necesita educación, no necesita salud, y entonces va a ocurrir algo que uno puede llamar una nueva división del trabajo, que incluye una división internacional del trabajo, donde el trabajo simple se saca a los países del este asiático, se saca a México, se iba a sacar a Haití hasta que el terremoto cortó eso, se va sacando a lugares donde hay una fuerza de trabajo, que es una población obrera sobrante, que también después vamos a ver, enorme, con atributos que les sirven para un trabajo disciplinado, y en un lugar queda el trabajo complejo, básicamente en países queda el trabajo complejo y en otros países queda el trabajo simple. Para los obreros del trabajo complejo hay salud, hay educación, hay consumo de valores de uso, pero ya no se tiene eso en la condición indiferenciada. La educación era pública porque al capital es más barato producir obreros indiferenciados con la educación pública. La salud era pública porque es más barato salud pública que salud privada para obreros indiferenciados. Y hay toda otra serie de cosas, pero tomo esto. ¿Qué empieza a pasar? Para el obrero que hace el trabajo complejo, ahora en su salario, no en su condición de ciudadano, sino en su salario, está a pagar la salud. Para ese obrero que necesita educación, en su salario está a pagar la educación. Y para el otro tipo de obrero, y para la masa de población obrera sobrante que se desarrolla, y que hay países que son masas de población obrera sobrante, no hay nada. No hay educación pública, no hay salud pública, porque al capital no le sirven. Al mismo tiempo ocurre otro proceso, que es la centralización del capital, empieza a pasar por arriba de todo espacio nacional. Y entonces ya no son los estados los que pueden centralizar, ya no es la acción política de la clase obrera la portadora de la centralización. Y esto aparece bajo la forma de los procesos de privatización. ¿Qué le pasa a la organización política y sindical de la clase obrera? A la relación de solidaridad entre los individuos indiferenciados. Se hace polvo, la fuerza que tenía, porque expresaba el movimiento, el doble movimiento anterior, ahora lo que viene es el movimiento contrario. Y los partidos comunistas y los partidos socialdemócratas entran en unas crisis furibundas. La Unión Soviética
entra en disolución, porque la centralización del capital pasa por arriba del espacio nacional. Y entonces, estos partidos no tienen más fuerza política y se van desarmando. Aparece la nueva izquierda. ¿Qué fundamento empieza teniendo la nueva izquierda? La nueva izquierda apareció hace 50 años, muy nueva no es, pero apareció hace 50 años. Uno lee los trabajos hoy día de la gente que se identifica con la nueva izquierda y siguen diciendo, porque los partidos socialdemócratas y comunistas eran mecanicistas, no daban importancia a la voluntad y a la conciencia de los individuos. Yo como me formé en eso, porque esto es en la década del 70, yo en la década del 70 estaba en plena formación, venía de antes, pero estaba con esto. A cierta altura, cuando tuve que organizar esta materia, dije voy a buscar los textos mecanicistas de la socialdemocracia y del Partido Comunista. Y socialdemocracia, el emblema de la socialdemocracia es Karl Kautsky, principio del siglo XX, que tiene un escrito que es sobre la toma del poder y la organización política, no me acuerdo, lo tengo por ahí el título exacto. Voy a ver Plejánov, que era el intelectual de la Unión Soviética, y tiene un escrito que lo vamos a... creo que lo usamos en la materia, lo seguimos usando, que se llama El papel del individuo en la historia, donde dice los individuos son los portadores de esto, ahora no son los portadores abstractos, son los portadores de su relación social. Pero ¿qué hace la nueva izquierda? Empieza diciendo esto, y entonces dice hay que acabar con todo eso. Ahora lo que importa es la voluntad. Y entonces toman a Rubin, porque Rubin lo que dice es lo que importa es la voluntad. Es el fetichismo de la mercancía. Liberémonos del fetichismo de la mercancía y entonces se va a acabar el modo de producción capitalista. Por una cuestión de tiempo yo lo voy a sintetizar el final. Eso no es expresión de la fuerza que tiene la clase obrera hoy. Eso es la expresión de la debilidad que tiene la clase obrera. Tenía la fuerza cuando la forma que se desarrollaba la acumulación le daba esa fuerza, le quitó esa fuerza, no se la da, y entonces lo que aparece es la debilidad, de decir, en lugar de decir es el desarrollo de las fuerzas productivas, y nosotros somos los portadores del desarrollo de las fuerzas productivas, a través de la centralización del capital, a través del desarrollo de la educación, a través de la transformación técnica en el trabajo, pasa a ser, no, el desarrollo de las fuerzas productivas es mecanicista. Lo que importa es la voluntad. Y nosotros tenemos una voluntad revolucionaria y por eso somos sujetos revolucionarios. Y este es el papel, es la expresión de la debilidad política de la clase obrera, la nueva izquierda. No es la expresión de la fuerza. No hay más partidos de masas de la clase obrera. El problema es, entonces, ¿qué forma la organización? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se desarrolla la organización política de la clase obrera? Y yo voy a dar mi respuesta muy brevemente, que está ligada con todo lo que venimos viendo hasta acá. No es empezando por la conciencia, es empezando por la mercancía, por la relación social. Cómo esa relación social toma forma en la conciencia de los individuos, qué necesidad encierra esa forma de organizarse la vida de la sociedad, de desarrollar las fuerzas productivas del trabajo social, y cómo hoy ese desarrollo puede ser portado por las organizaciones políticas de la clase obrera. Lo cual es extremadamente complejo porque en lugar de empezar diciendo tenemos una conciencia libre por naturaleza, por eso lo vamos a derrocar al modo de producción capitalista, es empezar diciendo tenemos una conciencia enajenada en el capital, y es de esa conciencia enajenada
de donde tenemos que sacar la fuerza. Después, cuando lleguemos al final, yo lo voy a volver a plantear esto. Pero esta es mi crítica a la nueva izquierda y esta es mi explicación de por qué la nueva izquierda, en los economistas en particular, hay otras partes de la nueva izquierda, también en la unidad que sigue, lo vamos a ver a Gramsci, que tiene parte de esto. Pero las cosas que se van desarrollando a partir de Rubin van cada vez sobre terrenos más idealistas, porque cuando uno empieza por la conciencia, tiene un punto de partida idealista. Y cada vez más es, bueno, el trabajo abstracto en realidad no es ni siquiera lo que dice Rubin, es un autor que se basa en Rubin, pero ni siquiera es lo que dice Rubin. El trabajo abstracto es el trabajo con indiferencia. Marx, ¿qué dice? Es el trabajo hecho con indiferencia respecto de su forma concreta. Bueno, es el trabajo del obrero, que está abstraído de las experiencias vitales del obrero. Eso es el trabajo abstracto. Cuando uno discute con los marxistas que dicen esto, le dicen, pero ¿cómo sabéis que el obrero está el trabajo del obrero está abstraído de su experiencia vital y vende una mercancía? Si para saber lo que es una mercancía tenés que saber primero qué es el trabajo abstracto, y vos me decís que para saber qué es el trabajo abstracto yo tengo que saber lo que es un obrero asalariado. La respuesta es, no me importa. Uno empieza por donde quiere. Por marxistas que son gente con autoridad en el ámbito académico para decir esto. Pero hay un paso más. Entonces, claro, si uno mira lo que plantea Marx sobre el obrero asalariado en el Capital, dice la clase obrera, aún fuera del proceso de producción, es un atributo del capital, le pertenece al capital. El obrero le pertenece al capital antes de haber vendido su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a aparecer? Como eso significa que el obrero no está fuera del capital, hay que sacarlo del capital. Entonces aparecen unos autores que vamos a ver que es, al capital hay que matarlo con indiferencia, hay que caminar hacia otro lado. Y aparecen otros autores que dicen, no, la fuerza de trabajo no es una mercancía. Tiene otra determinación porque en el ámbito privado el obrero es libre. Y cuando uno mira el desarrollo de Marx, lo que se encuentra es el obrero en su ámbito privado es un trabajador forzado para el capital total de la sociedad. Tiene que satisfacer las necesidades del capital, cosa que vimos en economía clásica y vamos a volver a ver. Entonces, es porque lo que se pone en juego es, tiene que haber un afuera, tiene que ser algo que está fuera del capital, porque si está dentro del capital no lo puede transformar. Y si algo está fuera, si uno está fuera de algo, no puede intervenir sobre el algo, no puede actuar porque está fuera. Solo puede actuar sobre algo cuando uno es un órgano del algo, cuando uno es una parte de ese algo. Entonces, bueno, esto es mi crítica. La nueva izquierda tiene un montón de vertientes distintas, ¿sí? No es, uno no la puede poner simplemente toda junta, pero bueno, este es el rasgo general. No sé si alguien quiere plantear algo. No, Juan. No me dejen con ese silencio, porque No, para mí está muy claro. Hay cosas que hay que seguir pensando, ¿no? Juan, ¿después envías la entrevista? Sí, ahora la tengo que. Yo tenía el original en Word que se lo mandé a la persona que hizo el editor del libro,
y tenía todavía con el título original que le había puesto, que era El Marx de Juan Iñigo. Y yo le dije, por favor, porque el libro tiene otra entrevista a Enrique Dussel. Enrique Dussel es un argentino marxista, pero que se exilió en México e hizo toda su... Es un poco mayor que yo, hizo toda su vida en México. Es es rubinista, trata de hacer, él tiene una formación religiosa, ya que estamos en Semana Santa, y fue seminarista y trata de permanentemente hacer una unidad entre Marx y el cristianismo y descubrirle a Marx el sustrato cristiano que tiene. Entonces tiene que mirar la voluntad y entonces lo toma Rubin. Te hago una pregunta. Cuando explicabas la centralización, una herramienta para el desenvolvimiento del capital, sí, que es una expresión política de partido de la clase obrera en lugares donde hubo revoluciones o partidos muy grandes, digamos, es, digamos, una expresión diferente del mismo contenido del desenvolvimiento del capital a lo que refiere a los monopolios, que decía la centralización del capital no por el Estado, sino por manos privadas, también como una necesidad del capital, refiere al mismo fenómeno. Y por otro lado, digamos, pensando como una reflexión, en algún punto, la disputa política de la clase obrera tendría como objetivo también desenvolver a fondo entonces la dinámica del capital, por lo que entiendo que la pelea política que se puede sacar la conclusión del planteo. Para desenvolver a fondo. Lo que te pregunté antes. Sí, vos dijiste, tenés un poco de eco y entonces me perdí. Vos dijiste desenvolver a fondo y ahí te perdí el término que usaste. Antes hablé del desarrollo de los estados centralizando el capital. Eso sí es. Ok. Está claro. Voy al otro. El otro, sí. Sí, desenvolver, digo, tanto, digamos, que la pelea política, si quiere, de la clase obrera es para conducir ese desenvolvimiento del capital que hoy se conduce bajo la clase capitalista. Es decir, como conclusión de lo que decías, como para hacer una reflexión, ¿sería esa la tarea de la clase obrera? Es decir, llevar adelante el desenvolvimiento del capital en vez de en las manos de la clase capitalista, de la clase obrera. Contesto las dos en el orden que lo hiciste. Yo no uso el término monopolio en digo, porque el monopolio es una forma del mercado y lo otro es qué movimiento hay respecto del capital, y sí, efectivamente es un proceso de centralización de capital donde cada vez la unidad individual abarca una porción cada vez más grande de la producción social. Con lo cual aparece esta contradicción que estaba marcada ahí de hay una socialización creciente del trabajo privado. La Unión Soviética es la expresión dentro de un ámbito nacional, tiende a ser la expresión plena de eso. Las socialdemocracias en los países de Europa Occidental, las condiciones concretas, la potencialidad de desarrollo de las fuerzas productivas que había en Rusia, no están en Alemania, no están en Francia, entre otras cosas por un problema de escala y de masa de población obrera disponible. Entonces, alcanzan a centralizaciones parciales. Entonces, creo que al final contesté las dos. Sí, la clase obrera, pero esto yo lo pongo, después yo lo quiero plantear con el desarrollo. Es el sujeto portador del desarrollo de las fuerzas productivas en el modo de producción capitalista. Y
la centralización del capital es la forma más potente de impulsar ese desarrollo a través de la producción de plusvalía relativa. Es la forma más potente de forzarlo al capital a tener que desarrollarse técnicamente, desarrollar la materialidad del trabajo y transformar esa materialidad. No es planteo que más, pero es una transformación que uno ve en el desarrollo histórico. Lo pongo así. Acá estamos todos vendedores de fuerza de trabajo. Ninguno está aprendiendo a manejar una herramienta. Todos estamos aprendiendo, participando en un proceso que consiste en organizar el carácter social del trabajo. Ese es el trabajo del economista. Bueno, y es el trabajo de avanzar en la socialización del trabajo privado. Y entonces la organización política de la clase obrera, como la centralización del capital en la forma, como propiedad del Estado, la forma más potente, eso, el sujeto de eso es el partido político de la clase obrera, que hoy tiene que remontar en su organización que la condición inmediata en la que se reproduce el capital es la negación de eso, es la fragmentación. Es simplemente para poner cosas, no voy a recurrir a la autoridad, y creo que está en la entrevista, pues siempre lo pongo. Marx en el borrador que escribe, que es el borrador de la contribución a la crítica de la economía política, pero después es el borrador del capital, que es esto que se llama los Grundrisse, cuando se empieza a enfrentar a tener que contestarse sin haber contestado todavía lo que es el valor. Está mirando una discusión sobre el dinero y puesto en bonos horarios y qué sé yo. Llega un punto en el cual empieza a mirar que la mercancía es la forma que tiene la relación social general en el modo de producción capitalista. Y lo que va a plantear es, hay tres grandes etapas, y allí solo lo enuncia porque no tiene cómo contestarlo. Hay tres grandes etapas en el desarrollo de la vida humana. La primera basada en las relaciones personales, la segunda basada en una relación social que tiene una existencia objetivada, que es el capital, y la tercera, que es la organización consciente por individuos libres, porque se saben órganos del proceso de metabolismo social, y dice, pero la segunda es la que crea las condiciones para la tercera. Y después, creo que está en una nota al pie, lo que va a decir es, ¿qué hace el modo de producción capitalista? ¿Cuál es el papel histórico del modo de producción capitalista? Produce capacidades universales, creo que dice individuos universales, con capacidades universales y necesidades universales. Cuando uno miraba la fase anterior de la acumulación de capital, es casi caricaturesco, no es que era esto que venían los individuos universales y demás, a la clase obrera le costaba sangre el proceso de esto, porque no era que, bueno, el capital necesitaba que se acortara la jornada y los obreros salían y decían acórtenos la jornada, está toda la lucha por la jornada de 8 horas, que es un hito en la historia de la clase obrera, que costó, se conmemora el 1 de mayo por los mártires de Chicago que estaban luchando por la jornada de 8 horas. Entonces, no es un mundo idílico, ni mucho menos. El modo de producción capitalista es la barbarie, y siempre la barbarie. Pero uno veía una fase en la cual eso de que se avanzaba hacia la universalidad tenía una manifestación más o menos inmediata. Y entonces los partidos estos de masas decían, bueno, nosotros somos los que estamos desarrollando las fuerzas productivas del trabajo y estamos avanzando hacia
forma de sociedad, porque cada vez somos más universales y aparece la solidaridad internacional, aparecen estas cosas. Hoy día, el movimiento inmediato camina en la dirección contraria. Entonces, es mucho más difícil la cuestión de la organización política de la clase obrera. Difícil por decir una palabra que no me sale otra, pero y para mí el punto de partida de esa organización es reconocer que se tiene una conciencia, que se es libre porque se tiene una conciencia enajenada. Y después reconocer qué potencias históricas se tiene porque se es libre, porque se tiene una conciencia enajenada. Pero bueno, todo eso requiere todo otro desarrollo. No sé si yo no tengo problema en seguir un cacho más, pero no sé si ustedes están con el ánimo de seguir un cacho más o prefieren que cortemos aquí. Pero hablen ustedes. Yo no tengo problema, pero no sé. Yo tampoco, un rato más, no sé qué dice el resto. Depende de la participación de ustedes, porque yo ya no tengo nada más para decir. No son muchas cosas para pensar, digamos. Sí. Tema, pero ya estoy cansadísima, así que si no es ahora me retiro y van a seguir de todas maneras. Bueno, entonces lo justo, y además vos estuviste desde que empezamos, lo justo es que hagamos todos el corte acá. ¿Está? Perfecto. Me parece que es lo que corresponde. El martes damos por terminada la oportunidad, salvo que haya cosas para aclarar sobre cualquiera de los autores. Yo les voy a mandar la pregunta formal. Me parecería bueno que la contesten y digo, tarde o temprano se supone que las cosas se van a normalizar. Y tarde o temprano ustedes van a tener que dar los exámenes de esta materia. Ahora lo tienen fresco, presente, en algunos casos tendrá más tiempo, en otros casos puede ser que tenga menos tiempo que en épocas normales, pero si lo pueden contestar ahora, eso es lo mejor y vamos avanzando y se sacaron el primer requisito formal de encima. Bueno, entonces vamos a ir a qué es lo que plantea la economía clásica respecto de salario-ganancia, qué es lo que plantea la economía neoclásica, que yo voy a tratar de comprimirlo, pero quiero sí poner la discusión con los ricardianos, porque esto es economía clásica y los ricardianos modernos corresponden a eso. Y después, si queda tiempo, empezamos con lo mismo respecto de la crítica de la economía política. Si me disculpan una última cosa, porque ahí me acordé. Yo empecé diciendo, Marx escribió la crítica de la economía política, todos los posteriores aparecen, tanto los de la socialdemocracia y los partidos comunistas como la nueva izquierda, habiéndolo transformado simplemente en los antiguos era la economía política marxista, pero ahora es la economía política crítica. Y justamente tiene en común con la economía política clásica y neoclásica la naturalización de la conciencia libre,
por eso se mira a sí misma como una economía política, pero que es crítica de cómo funciona el modo de producción capitalista, pero la critica mirándola como si la pudiera mirar desde fuera del propio modo de producción capitalista. Como si fuera una conciencia libre que, en lugar de estar prisionera del fetichismo de la economía clásica y la economía neoclásica, la economía política crítica marxista dice: nosotros somos individuos libres, por eso criticamos esto, y como individuos libres lo vamos a transformar. Como individuos libres que no estamos metidos dentro de esto. Entonces con esto doy por cerrado la cosa. Nos escuchamos el martes que viene. Perfecto, buen fin de semana. Para leer, entonces, ¿qué? Va a ser muy repaso. Smith, Ricardo, eso lo vamos a hacer rápido, es la tercera vez que lo van a haber visto. Economía neoclásica. Vamos a mirar la crítica ricardiana a la economía neoclásica, que yo lo daba en economía, pero puede ser que en los últimos cursos, como fue todo el periodo de huelga, yo lo saqué porque no había tiempo. Vamos a detenernos con eso, y si completamos eso con tiempo, arrancamos con la siguiente sección del capital. Cómo se produce el capital. Que también es repaso y que también vamos a tratar de verla rápido. Y la pregunta, Juan, disculpa, buenas noches, que dijiste que la ibas a mandar La por mando, WhatsApp o por mail. ¿quieren que la mande al grupo de mail? Sí, por favor. La mando a la lista de mails, porque va a ir acompañada con alguna explicación de algo que yo les dije, pero de cómo encararla y qué poner y qué requisitos formales y esto. Así que bueno, se los mando al mail. Si quieren también la puedo subir acá. Es lo mismo. Bueno, dale, gracias, Juan. Bueno, nos vemos o nos escuchamos el martes que viene. Chao, hasta luego. Que tengan un buen fin de semana, más o menos indiferenciado. Porque, Todos iguales los días. sí. Supongo que para algunos de ustedes no, porque tienen que trabajar. Pero para los que estamos en, ¿cómo se llama? Somos grupo de riesgo. Está muy parecido. Bueno, fenómeno. Chao. Chao, Juan. Chau, chau. Chao. Chao. Adiós. Chau, chau. Chao, chao.